justo y los pecadores, dice el Salmo 1, que vamos a leer. Vamos a leer el Salmo 1, que dice así. Se titula El justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Amén. Mirad, el libro de los Salmos es un conjunto de poemas, es un conjunto de cánticos, de origen hebreo, por supuesto, reunidos en la palabra de Dios. Y se caracterizan por los recursos literarios en formas poéticas para expresar una amplia gama de emociones, tanto espirituales como no espirituales. Si leemos los salmos, nos podemos identificar con el salmista en cada momento. Hay un salmo para cada situación de la vida. Principalmente los salmos se distinguen con el uso del paralelismo. ¿Qué quiere decir esto? Pues son dos líneas que expresan la misma idea, pero de forma diferente. Lo acabamos de ver. Bienaventurado el hombre que confía, que anda, que tal. Pero en la última parte del Salmo, ¿qué dice? No así los malos que... Y nos viene a relatar lo que hacen las personas que no confían en el Señor. ¿De acuerdo? Entonces, es un paralelismo, dos líneas expresan la misma idea de forma diferente, lo que crea una conexión y refuerza la idea que el salmista nos quiere trasladar. Los salmos emplean diversas figuras literarias, por ejemplo, la metáfora. Si yo ahora os digo, Salmo 23, ¿qué nos viene a la mente? Podéis contestar. El Señor, Jehová es mi pastor, es una metáfora. Jehová, el Señor, es como un pastor. Eso es una metáfora. También podemos encontrar hipérboles. ¿Qué son hipérboles? Esa exageración para enfatizar la profundidad de la angustia o del dolor. Salmo 6, por ejemplo. Me he agotado de tanto gemir. Todo el día inundo mi cama con mis lágrimas de día y de noche. Eso es una exageración que nos ayuda a ponernos en la piel de aquel que está describiendo su dolor. Bien, pues todo esto sirve no solo para enriquecer el mensaje bíblico y despertar emociones en nosotros, sino que nos traslada verdades bíblicas con las que podamos nosotros afianzarnos en nuestra vida cristiana, madurar en nuestro carácter y crecer en el conocimiento de la persona del Señor. La persona de Jesús es la persona del Señor. Esto es lo que consigue el escritor de los Salmos, porque nos podemos identificar perfectamente, como he dicho antes, con el escritor bíblico, con su mensaje de alegría o de sufrimiento, ¿verdad? Con su exaltación a Dios. ¿Cuánto amo yo tu ley, Señor? De la que hablaremos luego. Su rendición al Señor. Su llamada de auxilio, su gratitud. Todo lo podemos encontrar en el libro de los Salmos, todo. Por toda la Biblia, pero en el libro de los Salmos, siempre nos presentarán estas dos realidades que acabamos de leer. Dos opciones, dos caminos, dos maneras de vivir, dos clases de personas. Y en el Salmo número 1 ya lo dejan meridianamente claro esto. En la palabra de Dios no hay lugar para la ambigüedad o para el engaño o para la confusión. La palabra de Dios dice lo que dice y lo que no dice no lo dice. Cuando decimos cosas que no están en la palabra de Dios es cuando se cometen herejías. ¿De acuerdo? En el mundo secular donde vivimos también pasa esto, de los contrastes. Porque si eres del Madrid, ¿eres del Barça? No. O eres del Madrid o eres del Barça, ¿verdad? O eres del PP o eres del PSOE. Si eres vegetariano, no comes carne. ¿Veis cómo también esta dualidad se encuentra en el mundo secular? En un mundo lleno de opciones como en el que vivimos, lleno de opciones políticas, de identidad de género, de verdades, cada uno tiene la suya. En un mundo así, Dios dice, solo hay dos opciones, o estás conmigo o estás contra mí. No hay más. Mateo 12:30.
O siembras conmigo o desparramas. No hay. No hay un camino intermedio, como veremos en estos minutos que tenemos por delante, donde yo pueda decir, yo voy por ahí. ¿Sabéis cuál es ese camino intermedio? La tibieza. ¿Y qué dice la palabra del Señor con los tibios? Que los vomitará de su boca. Que los vomitará de su boca. O estamos con el Señor o estamos fuera. No hay término medio. Mirad. Para Dios solo hay un camino, una verdad y la vida, que es Cristo, ¿verdad? Y se encuentra en Él. Sin embargo, existen dos clases de personas, los que están con el Señor y los que no están. Mirad para que quede meridianamente claro esto. Ya en Josué, en el libro de Josué, anterior a Salmos, ¿vale? Josué está a las puertas de la tierra prometida y el sucesor de Moisés, vamos a ponernos en contexto. Muere Moisés, Josué hereda su ministerio, vamos a decir. Y les dice esto al pueblo de Israel. Pero si mal os parece servir al Señor, si os parece mal, escogeros hoy a quien sirváis. Escoged. Si a los dioses a los cuales servían vuestros padres, y eso puede hablarnos a nosotros en la manera en que tus padres te enseñaron a vivir, puedes elegir esa manera de vivir, o los dioses de otras personas, o la manera de vivir de tu hermano, de tu cuñada, de tu primo, ¿Pero qué dice Josué? Esa frase, ese versículo que nos gusta tanto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Mirad, vamos a ir a 2 puntos. Hay 2 puntos en esta predicación de esta tarde. Y el primero y más extenso es el camino de los justos. ¿De acuerdo? El camino de los justos en el Salmo 1, del que vamos a hablar a continuación, ya deja clara la idea esta. Y comenzamos por el principio, y el salmista nos quiere transmitir acerca de las personas que optan por caminar en la presencia de Dios en los caminos del Señor. Lo acabamos de leer, los primeros versículos, los versículos 1 y 3. En tres versículos, el salmista nos explica lo que es la vida de una persona que sigue a Cristo. Mirad. La verdad que se encuentra en Cristo y las personas que optan por Él serán llamados, aquí encontramos bienaventurado, ¿verdad? Leemos en Reina Valera, bienaventurado. La versión Dios habla hoy dice feliz el hombre. Biblia, la palabra dice dichoso quien no sigue, no anduvo en consejo de malos, y la Nueva Traducción Viviente dirá qué alegría. O sea, hay varias palabras para definir la primera palabra. Este salmo puede ser considerado el salmo prefacio, o sea, la introducción al libro de los salmos. Y el deseo del salmista es enseñarnos el camino de la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura de los pecadores. Seguro, como veremos más adelante. Este es el pilar, el primer salmo, el Salmo 1, el pilar de todos los salmos, ¿de acuerdo? Que asienta el sermón divino de todo el libro de los salmos. Y el salmista dice más, dice, de modo apropiado, dice aquí más verdades que cualquier filósofo de cualquier época de toda la vida. Dice más sobre la felicidad en 3 versículos que cualquiera de los filósofos que han existido durante los tiempos. Mirad, ¿qué es la felicidad? ¿Qué es la verdadera felicidad? Blaise Pascal, que fue un filósofo y matemático y teólogo en el siglo XVII, dijo, era católico, era un hombre católico, pero era jansetista, que quiere decir que creía mucho en la gracia divina, no en las obras, y que además creía que la Iglesia necesitaba una reformita también, o sea que estaba más acorde con nosotros que otra cosa. Pues este hombre dice esto acerca de la felicidad. Mirad, la felicidad no reside ni fuera de nosotros ni dentro de nosotros. Ni fuera, nada externo, ni dentro, nada que nosotros llevemos dentro, sino en Dios, en Dios. Considera que la búsqueda de la felicidad es una característica inherente a la condición humana. ¿Todos queremos ser felices? Sí, sí, todos. Pero que a menudo se busca en cosas materiales o en experiencias, ¿verdad?, que no son duraderas. A menudo buscamos ahí la felicidad. Lo que conduce a ¿qué? A una sensación constante de insatisfacción, porque nada nos llena. Yo siempre digo, si no eres feliz con lo que tienes, con lo que no tienes tampoco. Cuando tenga un mejor coche, cuando tenga una mejor casa, cuando tenga un mejor trabajo, no. Si no eres feliz con lo que tienes, no quiere decir que sea esto
un llamado a no mejorar. No estoy diciendo esto. Estoy diciendo que hay una ley del contentamiento divino en la palabra de Dios y que hemos de ejercitar. La palabra hebrea que se usa aquí para describir bienaventurado es esher, que además de traducirse por bienaventurado, nos quiere trasladar la idea no solo de felicidad, sino de ¿qué? De contentamiento, de contentamiento. Esher es una forma de la palabra ashar, que también es hebrea, que significa en su raíz estar en lo recto, fijaos, estar en lo recto. Y además el escritor hebreo nos lo traslada el bienaventurado en plural, lo que hace que nos llegue la multiplicidad de las bendiciones de Dios. En el original hebreo está escrito así. Otra cosa son las traducciones de la Biblia, que suelen perder esa enseñanza que el escritor hebreo original de la Biblia nos quiso trasladar. Solo en este versículo, hermanos, ya podemos encontrar la certeza divina de que el hombre y la mujer que es bienaventurado es aquel que vive una vida en lo correcto delante de Dios. Una vida en lo correcto. Proverbios 16:7 dice: cuando los caminos del hombre, del ser humano, son agradables al Señor, aún a sus enemigos los hace estar en paz con Él. Fíjate, porque todos tenemos personas que no nos quieren, todos. Pues cuando una persona camina en los caminos del Señor y está en paz con el Señor, hasta esa gente está en paz contigo. Fijaos la influencia divina, lo que es. No es bienaventurado el rico, no es bienaventurado el rey, no es bienaventurado el que tiene mucha sabiduría, no, hermanos, ni los que tienen mucho conocimiento. Son bienaventurados. ¿Qué dijo Jesús sobre los bienaventurados? El mundo al revés, que dirá Philip Yancey en uno de sus libros. El mundo al revés, bienaventurados los pobres, los mansos, bienaventurados los misericordiosos, Bienaventurados, ¿esto qué es? ¿Cómo que bienaventurados esta gente? Esto es el mundo al revés. No es lo que sería un bienaventurado para el mundo hoy en día. Pero Jesús dice eso, y lo dice porque para este mundo esas personas no tienen nada. Pero, lo tienen todo por ganar, porque tienen sus manos vacías que le ofrecen a Dios para que sean llenadas. Eso es lo que tienen. Una persona que confía mucho en lo que tiene, muy poco confiará en Dios. Pero una persona que tiene poco o no tiene nada, tiene sus manos para decirle al Señor: estas mis manos, llénalas. El salmista sigue hablando y nos da una lista de requisitos indispensables que caracterizan a un verdadero hijo de Dios. Mirad, no escuchó, ni estuvo, ni se ha sentado. Lo hemos leído. No escuchó, ni estuvo, ni se ha sentado. Los hijos de Dios no hacen ciertas cosas, no hacemos ciertas cosas. Y hay voces que el Hijo de Dios no escuchará. Una senda por la cual no se parará y una silla en la cual no se sentará. ¿De qué está hablando el salmista entonces? Pues de cómo pensamos, de cómo nos comportamos y de a dónde pertenecemos. De eso está hablando el salmista aquí. No anduvo, lo hemos leído, no anduvo en consejo de malos. Fijaos, todo el mundo tiene un consejo que dar, ¿o no? ¿Verdad que todo el mundo tiene un consejo de dar? Y nosotros otro, porque es demasiado tentador no dar consejos, ¿verdad? Consejos vendo que para mí no quiero, que decimos, el refranero, consejos vendo que para mí no quiero, ¿de acuerdo? Todos los días se nos bombardea con consejos por todas partes. Qué comer, qué vestir, qué música escuchar, qué libro tienes que leer, a dónde tienes que ir, ¿verdad? Todos los días. Qué cereales te tienes que comprar para el desayuno, todos los días. El Hijo de Dios sabe mantenerse lejos de los malos consejos, sabe identificarlos. Y más aún, incluso los de su propio corazón, porque la palabra de Dios dice en Jeremías que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y saber identificar si nos están dando un buen o un malo consejo es indispensable, hermanos, para nuestra vida. Indispensable. Mirad, saber hacerlo es importante porque sabemos dónde encontramos el verdadero consejo. Una persona nos puede dar un consejo y decirle: vale, gracias hermano, o gracias cuñado, o gracias primo, pero yo voy a la palabra de Dios. Si lo que yo estoy pensando concuerda con la palabra de Dios, si lo que esa persona me ha dicho
concuerda con la palabra de Dios, entonces será un buen consejo. Si no, no será un buen consejo. Todo lo que os digan y no concuerde con la palabra de Dios, hay que desecharlo, como hijos de Dios, si es que decimos ser hijos de Dios. Es más, nosotros mismos en nuestro diálogo interno, tengo este problema, ¿qué debo hacer? Si lo que tú estás pensando vas a la palabra de Dios y no concuerda con la palabra de Dios, eres tú el que está queriendo hacer su santa voluntad y no la voluntad del Señor. Dice el Salmo 119, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Eso dice el Salmo 119. Es por eso que el Hijo de Dios sabe pensar y discernir porque sabe qué camino anda, Por eso dice el salmista, no estuvo en camino de pecadores. ¿Cómo nos comportamos? Los pecadores tienen un camino por el que andan y os aseguro que no quieren andar solos. Y por el que quieren a ti llevarte, porque te quieren llevar a ti. Y además, los hijos de Dios son un trofeo para esas personas. Son un trofeo, Somos un trofeo porque vas a la iglesia un domingo, porque vas a un culto de oración, porque estás leyendo la Biblia, porque vente conmigo. ¿Y sabes lo que dicen cuando decimos, vale, voy? ¿Ves? Ya no he ido a la iglesia. Muy creyente no será. Es que son así, Es que son así. Son así. Esta es la realidad del mundo que vivimos. La referencia del salmista al camino habla de dirección y los hijos de Dios no andamos ni tomamos el mismo camino ni la misma dirección que los que no son hijos de Dios, hermanos. Eso es una realidad, o al menos debería serla en nosotros. Los hijos de Dios no imitan ni se comportan como los que no son hijos de Dios. No digo que nos cometamos errores, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuando nos presentan una opción y nosotros vemos la palabra de Dios, nosotros vamos hacia la palabra de Dios. El hombre y la mujer de Dios no tienen miedo de andar por el camino menos transitado. El menos transitado es el de Mateo 13. El menos transitado es el de Mateo 13. Perdón, Mateo 7:13, que dice, entrad por la puerta estrecha, ¿verdad? Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, muchos. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Fijaos, el Señor lo tiene todo contemplado en su palabra. El camino que seguimos, hermanos y hermanas, aquel que transitamos, aquel que andamos cada día, delata en nosotros a dónde pertenecemos. Lo delata. Y eso se deja ver en nuestra manera de vivir. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor dirá, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Yo no puedo decir, bienaventurados los pobres, y después ver a un pobre y no tener misericordia de él. No puedo decir, amo a Dios, y al día siguiente que venga una persona y me diga, vamos a robar aquí o vamos a llevarnos lo que no es nuestro. Es que es difícil. Es difícil vivir la vida, la palabra de Dios. Nadie dice que no sea fácil, si lo fácil es andar por la puerta estrecha. Y como veremos después, parece que es que los malos se lo llevan todo. Dios siempre tiene un buen camino para nosotros y es el mejor camino que podemos andar, os lo aseguro. Por eso dirá el salmista ahora, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿A dónde pertenezco? ¿Qué es lo que escucho? ¿Hemos visto? ¿Por dónde ando? Y ahora, ¿a dónde pertenezco? La palabra silla en la Biblia, fijaos, tiene varias connotaciones buenas y malas, pero en esta dice silla de escarnecedores, pero es que en Amós dirá silla de iniquidad, que quiere decir que son hombres que se sientan ahí para oprimir al más débil. Y en Apocalipsis dirá la silla o el trono de Satanás, ¿verdad? La palabra en griego que se usa para escarnecedor tiene un significado de burlador, arrogante y blasfemo. Esa es la palabra en el original griego. Yo no sé, aquí en los pueblos seguro, en Alcácer seguro. ¿Aún sale la gente y se sienta en la puerta en verano? Pasas y te dicen, chiquita, ¿dónde vas? Siéntate un ratito, siéntate.
¿eh? Hay muchas personas que saben que somos creyentes y además creyentes comprometidos, ¿verdad? Porque hay muchas clases de creyentes. Pero son el tipo de personas a las que les gusta burlarse de nosotros, de verdad. Criticar y blasfemar el nombre de Dios, criticar a la Iglesia y a los que asistimos a la Iglesia y estamos comprometidos más aún. Y están deseando que pasemos por su lado para decir, siéntate un ratito conmigo y vamos a hablar. Pero cuidado, porque nosotros también es fácil que nos sentemos en esa silla, que criticar es muy tentador. Criticar es muy tentador, donde se habla menospreciando a todo y a todos. No nos damos casi cuenta. Y luego acabamos nuestra crítica de esta forma. Bueno, ¿y quién soy yo para criticar? ¿Verdad? El Señor todo lo sabe. Sí, porque además así como que nos hacemos el lavado espiritual. Pero, hermanos, tengamos cuidado de verdad. Tengamos cuidado. Recientemente escuché una frase que dice, crítica y murmuración acarrean condenación. Crítica y murmuración acarrean condenación. Dice Moisés al pueblo del Señor en Éxodo, el Señor ha oído vuestras murmuraciones. La murmuración es una crítica abierta, la murmuración es eso que decimos al oído, que nadie se entere. Pues les dice, ¿qué somos nosotros? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, les dice, sino contra el Señor. La murmuración es causa de división, dice Tomás de Aquino, uno de los padres de la iglesia primitiva. Y seguro que hay muchas cosas que criticar en una iglesia y de nosotros, porque no somos perfectos, hermanos, y eso es así. Hay mucho que cambiar, mucho que mejorar, seguro, pero seamos mansos y humildes en este sentido, a la hora de hablar, y sobre todo seamos mansos y sublimes y humildes para no entrar en la crítica destructiva. Debe ser una crítica constructiva, que la hay. La crítica constructiva va hacia el problema, se enfoca en el problema, no en la persona. ¿Qué hay este problema en la iglesia? Enfoquémonos en solucionarlo. Esta persona, el hermano o la hermana, ha cometido un error, pues lo ha cometido, todos cometemos errores, Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Enfoquémonos en esto. El apóstol Pablo les dice a los filipenses, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, ¿en medio de qué? De una generación torcida y perversa. Es esta generación también torcida y perversa, hermanos, en la que nos movemos. Cuando nos enfocamos en lo correcto e importante, podremos decir lo mismo que el salmista, que dice el versículo 2, halla en su ley, en su palabra su delicia, y en ella medita día y noche, dice el Salmo 1. Cuando la Biblia habla de la ley de Dios no se refiere a la ley del Pentateuco, los 5 libros primeros de la Biblia, sino que habla de toda la palabra de Dios, que la leamos, que la meditemos, que la atesoremos. De eso habla el salmista, porque es lo único que nos puede hacer felices, lo que nos lleva a conocer a Dios y la verdadera felicidad. Porque ¿qué te hace feliz? ¿Qué me hace feliz a mí? Es una buena pregunta. ¿Qué me hace feliz? Si al examinarnos sobre esto decimos, pues mira, mi familia, mi trabajo, mi cuenta bancaria, que no está mal en sí mismo, porque no está mal querer prosperar y tener todas esas cosas, pero si solo es eso, nos quedamos cojos, hermanos y hermanas, si solamente confiamos y nos hacen felices estas cosas. El Hijo de Dios tiene su delicia y su contentamiento y está completo y se alegra y regocija en Dios y en su palabra, en eso. Cuánto amo yo tu ley, dice el Salmo 119, un salmo muy largo y muy bonito. Cuánto amo yo tu ley, es ella mi delicia de día y de noche. Martín Lutero, el padre de la Reforma Protestante, por lo que estamos aquí hoy, la Iglesia Protestante, tiene una frase demoledora, como muchas suyas, que dice que él no podría vivir en el paraíso sin la palabra de Dios, fijaos, pero que podría vivir en el infierno con ella. Y nosotros, de alguna manera, los hijos de Dios, os lo he dicho más de una vez, los hijos de Dios, los que creemos en Dios, esta vida va a ser lo peor que tengamos. Fijaos, para los que no creen y no siguen al Señor, esto va a ser lo mejor que tengan, esta vida. Para nosotros, lo peor. Pero tenemos la palabra de Dios que nos guía, nos consuela, La tenemos al Señor hablándonos cada día. Atesoremos eso.
Atesoremos que tenemos la palabra de Dios. Nuestra llenura tiene que estar en el Señor. Si no estamos llenos de la palabra de Dios, entonces ¿de qué estamos llenos? ¿De qué? ¿Qué está llenando nuestra mente y nuestro corazón cada día? Yo sé que no es fácil, porque Satanás además sabe que nuestra carne es débil y nos cuesta ponernos a orar y a leer la Biblia y a hablar con el Padre. Nos cuesta, porque es una lucha. Pero si no meditamos, si no pensamos, si no atesoramos la palabra de Dios, la meditación oriental, ¿qué dice? El yoga, el hinduismo, ¿qué dicen? Vacía tu mente. ¿No dicen eso? Entra en un estado de vaciado de mente para llegar a la paz. ¿Sabéis lo que es una mente vacía? Un campo de cultivo para Satanás. Un campo de cultivo para Satanás, para que empiece a bombardear con ideas que no son de Cristo. Puedes ir allí, puedes mirar a esa mujer, puedes mirar aquello, puedes meterte en aquel antro. Eso es lo que hace Satanás en una mente vacía que no está llena de Cristo. Porque le dice a la persona que no va a tener consecuencias las cosas que él haga. Y eso es mentira. Eso es mentira. Nuestra mente nunca está vacía. Nunca, siempre está llena de algo. Y si no está llena de la palabra de Dios, hermanos, está llena de otra cosa. Es como cuando nosotros no educamos a nuestros hijos en la palabra de Dios. Si nosotros no nos damos a la tarea de educar a nuestros hijos en la palabra de Dios, otro lo hará y lo hará de otra forma y no será a la forma de Dios. La meditación cristiana, en la meditación cristiana el objetivo siempre es tener nuestra mente llena de la palabra. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, Primera de Corintios. Filipenses, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo. Romanos, y no os conforméis a este siglo, dice. Transformaos por medio de la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No es leer la palabra, es meditar en ella. Aunque sea el mismo salmo, el mismo versículo toda la semana. Es meditar en ella, alimentar nuestra alma, alimentar nuestro interior, nuestro corazón, nuestra mente, porque eso, ¿qué acaba? Siendo el reflejo de nuestro exterior. Mirad, solo tenemos que tener en nuestra mente la palabra de Dios 2 veces al día, solo, cuando es de día y cuando es de noche, solo, fijaos. Así que el versículo 3 nos dice que somos como un árbol plantado cuando hacemos esto, en corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Un árbol junto a un río siempre tiene corrientes de aguas. Siempre se están renovando esas corrientes de agua. Cuando vemos la palabra de Dios que le dice a su pueblo que 2 males ha cometido mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y se cavaron pozos para retener agua que se pudre. El agua estancada se pudre, hermano. Pero nosotros, los hijos de Dios, somos como un árbol que está plantado a la orilla de un río y el agua nos va renovando. ¿Qué clase de cristianos somos? ¿Somos de los que estamos plantados a la orilla del río? ¿O somos de los que nos cavamos pozos y estamos allí bebiendo de ese agua estancada? A veces me parece que vivimos un poco como el coche y el tanque de la gasolina. Nos llenamos de la palabra de Dios y andamos una semana sin leer ni hacer nada, y cuando nos sentimos otra vez secos tenemos que ir a la gasolinera y volver a meternos otra vez la gasolina, y estamos esperando a estar con el piloto en rojo para volver a ir. Cuando la palabra del Señor nos nutre todos los días, todos los días. No nos desanimemos también si no vemos frutos en estos árboles que están plantados ahí. La vida de un hijo de Dios que está constantemente hidratada es un árbol fuerte y estable, que hunde sus raíces en profundidad y tiene fortaleza y estabilidad. Y además su fruto da su tiempo, porque el agua que recibe es constante. Pero a veces puede ser que no demos el fruto que nosotros queremos o al tiempo que nosotros queremos. Pero no pasa nada, porque el Señor no tiene árboles estériles, ni tiene a gente improductiva. Tenemos nuestros momentos de oscuridad, hermanos, tenemos nuestras luchas, atravesamos nuestros desiertos, nuestras tormentas, pero Dios lo sabe, pero seguimos siendo ese árbol plantado junto a aguas, a pesar de las pruebas de la vida. Todo prosperará, cuando dice y todo lo que hace prosperará, no quiere decir que no pasemos dificultades. Lo que quiere decir es que el Hijo de Dios en medio de la dificultad tiene fruto, y el Señor saca fruto. Cosa que no se puede decir de otras personas.
En medio de una enfermedad, en medio de una crisis familiar, en medio de una tormenta, damos fruto, hermanos, damos fruto. Y lo que es más importante, damos testimonio a otras personas. La senda de los malos, y este es el contraste que dice aquí, la senda de los malos, el destino del malvado del que habla de los versículos del 4 al 6, son personas que viven de espaldas a Dios. Es la persona que conoce a Dios, es la persona que sabe que Dios existe, es la persona que va a la iglesia alguna vez y oye la palabra de Dios y se da la vuelta y se va. Y dice, ya te oiré otro día, ya me lo explicarás otro día. Uy, no, lo de la resurrección, como le dijeron a Pablo, no, lo de la resurrección ya ni me lo cuentes, que eso no me lo trago. Esa es la persona. Ese es el malvado del que habla la Biblia, no el que no conoce la palabra de Dios, no, el que la conoce y no quiere vivir conforme a los mandamientos del Señor. Todo lo que es cierto acerca del justo que dice en los primeros versículos, es cierto también acerca del malvado aquí. Un hombre y una mujer estables como un árbol, tiene vida, el Hijo de Dios tiene vida abundante, es sabio, fructífero, vivo, próspero, en contraste con lo que explica el salmista aquí. Y a menudo puede padecer, hermanos, en el mundo en el que vivimos, que los malvados tienen mucho peso, ¿verdad? Vemos las noticias, nos movemos en un mundo donde somos tentados todos los días a hacer lo malo, donde el malvado parece que se lo lleva todo, donde los ricos prosperan y a los pobres nos toca siempre pagar el pato de todo, ¿verdad que sí? Donde parece que nos consume una densa oscuridad a veces, Parece que tiene muchas cosas esa persona, esas personas, y las tienen lo material, claro que sí, no les falta. Pudiera parecer que son personas de peso, que todo lo que hace tiene mucho peso y que incluso no tienen contemplado ni el castigo humano ni el divino. Pero nada más lejos de la realidad, hermanos. Y si queréis leer un salmo precioso que habla de esto, leed el Salmo 73. Es tremendo, es tremendo. Os aconsejo que lo leáis esta semana, Salmo 73. Cada una de las cosas que posee esta persona, son pasajeras, porque su tesoro no está en Dios. Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra, haceros tesoros en el cielo, dice el Señor. Toda persona que pone su confianza en lo efímero, en realidad no posee nada. ¿Sabéis el tamo lo que es? Dice aquí, como tamo serán arrebatados como el viento. ¿Sabéis lo que es el tamo? Yo no lo sabía, lo busqué esta semana. El tamo es cuando tú frotas el fruto, soplas y se va volando. Pero lo que queda aquí es el fruto, Lo que pesa es el fruto. Un hijo de Dios está ahí. El Señor le hace así, lo frota y le saca el fruto. Y el Señor sopla. Y lo que no vale sale volando. Esas son esas personas. Por eso dice que hay una gran diferencia entre un árbol y un tamo. Nosotros somos árboles. Y la gente que no cree en Dios, que quiere vivir de espaldas a Dios, son un tamo arrebatado por el viento. Se las llevará. Y estas personas no tienen peso ni fruto, y son hallados inútiles para estar en la congregación del Señor. No porque el Señor quiera, sino porque ellas mismas ya han decidido que no quieren estar con el Señor en su congregación. Pero eso ya se evidencia aquí en este mundo, porque estas personas no pertenecen ni quieren pertenecer, no te quieren escuchar, no quieren que les hables del Evangelio, o escuchan el Evangelio y no lo retienen, no se sienten conmovidos por el Evangelio ni por la palabra de Dios. Yo he tenido hoy una conversación con mi marido bastante profunda sobre esto, porque le he dicho, si mañana tu hija y yo desapareciéramos de esta vida, ¿tú qué harías? ¿Tú qué harías? Porque si mañana mi hija, Dios no lo quiera, cuando cantamos todo lo que tengo, todo lo que soy, te pertenece a ti. No hablo de lo material, Es que si mañana el Señor llama a mi hija, me llama a mí o llama a mi hija a su presencia, ¿yo qué voy a hacer? Conozco hermanos que han perdido a sus hijos, Pues hay gente que no cree en Dios y sigue existiendo. Pero los hijos de Dios seguimos viviendo. Porque yo sé dónde estará mi hija, sé dónde voy a ir yo. Y yo sé que un día estaré con ella, porque ha decidido seguir a Cristo. Y con todo el dolor de mi corazón seguiría viviendo, pero sé dónde está, como lo saben los hermanos que yo conozco que han perdido a sus hijos. Pero las personas que no creen en Dios, ¿en qué tienen su confianza?
Y cuando eso se derrumba, ¿en qué queda? Cuando todo lo que material he atesorado, como dice el Señor, hoy vienen a pedir hoy tu alma, ¿qué vas a darles? ¿Para qué? ¿Qué vas a pagar para que no se lleven tu alma? De esto habla el salmista, de esto. No escuchan, ni andan, ni pertenecen a Dios. Esas son esas personas. Para concluir, hermanos, los hijos de Dios podemos tener paz, porque sabemos que tenemos un Dios amoroso que se ocupa de nosotros, nos cuida, nos protege, nos preserva. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y que dio su vida por nosotros. Es verdad que a veces podemos andar en oscuridad y que hay momentos en la vida de tormentas, como he dicho, pero el Señor conoce, lo dice aquí. Salmo 1, el último versículo. Más la senda, porque Jehová conoce el camino de los justos, lo conoce. La senda de los malos conduce a la destrucción y el camino de los justos a la bendición. ¿Cuál vamos a andar? Porque esto es una elección diaria, Todos los días el mundo nos llama, todos los días tenemos que hacer una elección, seguir a Cristo o no seguirle. ¿Qué estamos haciendo? ¿Le estamos siguiendo? ¿Le estamos siguiendo? Yo que he estado muchos años apartada de la presencia del Señor, muchos, y sé lo que es vivir en otras corrientes de agua que no eran las que ahora me bañan, os digo, no vale la pena, no vale la pena. Todo lo que el mundo, cuando Satanás tentó al Señor, le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. No vale la pena. El contentamiento, la felicidad, la plenitud, la llenura están en Cristo, en nada más, ni en nadie más. A los cristianos del primer siglo se nos llamó los del camino. En Hechos 9:2, Pablo perseguía a los del camino, que eran los que seguían las enseñanzas del Señor. Por eso se les llamaban los del camino. Mirad, hay un poema, con esto finalizo, un poema de Robert Frost, que es un poeta estadounidense que me gusta mucho, que dice así: dos caminos se abrían en un bosque amarillo, y triste por no poder caminar los dos, y por ser un viajero tan solo, un largo rato me detuve y puse la vista en uno de ellos hasta donde al torcer se perdía la vista. Después pasé al siguiente, tan bueno como el otro, posiblemente la elección más adecuada, pues le cubría una hierba y pedía ser usado ese camino, aunque hasta allí lo mismo daba uno que otro, y ambos por igual los cubría esa mañana una capa de hojas que nadie había pisado. Pero dije, mejor otro día. Aunque tal y como se pasó al día siguiente, dudé si alguna vez volvería a estar en aquel lugar. Seguramente esto lo diré con suspiros, dice el poeta, y en algún momento dentro de unos años me arrepentiré. Pero dos caminos se abrían ante mí en el bosque y elegí el menos transitado, y eso supuso la diferencia. El salmista nos enseña en el Salmo 1 dos caminos, y uno es la bendición y el otro es la perdición, hermanos. Uno es la bendición y el otro es la bendición. Yo no sé cómo está tu vida hoy, yo no sé cómo está la vida de cada uno de vosotros hoy, pero quizás hay momentos en la vida en que nos hemos apartado del verdadero camino o aún no hemos decidido andar ese camino y nos falta un empujoncito o nos falta decir, doy el primer paso. ¿Cuál vamos a elegir? ¿Cuál vamos a elegir? Jesús es el camino menos transitado, eso lo dice el Señor en su palabra, es la puerta estrecha, es el camino menos transitado. El que menos personas eligen para andar. El que menos personas eligen para andar por él. Pero cuando una persona elige seguir a Cristo y transitar por ese camino, marca la diferencia, la marca. Nosotros, los hijos de Dios, no transitamos sendas, nosotros andamos caminos, construimos una vida basada en Cristo, vidas que tengan la verdad del Señor, porque somos discípulos de Él. Amén.